Buenos días, familia. Bendiciones a todos. Se sentaron, no quería que se sienten. Tenemos Ramón. Abrazo, amigo. Ya está, ya se sentaron. Ya. No quiero que me odien. Vamos a seguir con la temática de la metamorfosis de Romanos capítulo 12. Y hoy toca un solo versículo, versículo 15. Y vamos a memorizarlo, es fácil. Así que si lo quieren proyectar, o lo decimos de memoria, ¿se animan? ¿Lo decimos? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Otra vez? Es un texto paralelo en Corintios capítulo 12. Pablo lo dice de otra forma. Habla de que cuando un miembro del cuerpo padece, todo el cuerpo se resiente. Y cuando un miembro recibe honra, al final todos los miembros se gozan. Y es un texto ahí que en el título del sermón, a día de hoy, cuando lo estudiaba, pensaba en muchas cosas. O sea, cuántas veces nos gozamos con los que se gozan o nos ponemos del lado del que lloran. Y cuando uno comienza a analizar toda la sección del versículo 9 en adelante, que ya se viene compartiendo domingos atrás, suena tipo utopía. No sé si alguien está familiarizado con esta palabra, de ahí el título del sermón, utopía. Una utopía, si hablaríamos en un sinónimo, viene a ser una especie de quimera, una ilusión, un sueño, una fábula. Y cuando uno analiza la definición de lo que es utopía, hay dos definiciones y de las dos hay una en la cual quiero caminar hoy. La primera tiene que ver con que una utopía es un plan, un proyecto, una doctrina o un sistema de ideales que parecen difícil de realización. Como cuando uno te plantea algo y está muy bien, en la teoría con un PowerPoint en los 5 puntos es muy fácil, pero luego cuando hay que llevarlo a la práctica, complicado. Suena como a una fantasía. Y luego hay una segunda definición de utopía y tiene que ver con esta sección que Pablo viene introduciendo desde el versículo 9 y tiene que ver con una representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. En otras palabras, una utopía, teniendo en cuenta esta definición, una representación imaginativa. Es como que sí, acá todo bien, con un papel todos nos hacemos ricos, millonarios, haciendo cuentas, haciendo proyectos. Pero luego, claro, a la hora de querer favorecer al ser humano, no, queda muy lejos de la realidad. Una utopía es que en algún momento haya en el mundo igualdad económica. ¿Alguien se cree eso? Cuando a veces en estos congresos o demás buscamos la igualdad económica o que el pobre deje de ser oprimido. A ver de qué manera estas ONG pueden hacer algo para que la pobreza pueda tener, dicen por ahí, una utopía, que si todos venderíamos nuestras propiedades y si todo se volvería a repartir en el mundo, al final ya no habría pobreza y hambre a nivel mundial. Había leyes en Israel que tenían que ver con esto. El año de perdón tenías que devolverle las tierras al dueño original, al que te la había vendido, la había perdido, y de esa manera se creaba una sociedad mejor. Y Pablo nos presenta aquí características de cómo sería un ideal en una sociedad justa. Si al terminar la reunión podríamos hablar y yo diría, ¿cuál es tu ideal de una sociedad justa? Porque al final el Romanos 12:2, que hemos analizado y hemos prácticamente palabra por palabra, el famoso no os conforméis, esa metamorfosis, apunta de una u otra manera hacia ese cambio. Cuando Pablo habla de no os conforméis, ahí no sé si se puede compartir, al final Pablo está usando la figura, no os conforméis, está teniendo en mente la figura de un molde. Y cuando vamos al capítulo 1, versículo 24, 26 y 28, Pablo habla en esa sección donde habla un poco de lo que es la sociedad hoy, que lo escribió hace 2000 años, pero parece ser que sigue siendo igual. Él dice, Dios entregó al hombre, versículo 24, Dios entregó al hombre, versículo 26, Dios entregó al hombre, y utiliza la figura de un molde.
Como que Dios abandona al hombre a su propia autodestrucción. O sea, el hombre fabricó un molde y ¿de qué manera la ira de Dios se revela? Bueno, Dios permite que el hombre se autodestruya en ese mismo molde. Y cuando en el capítulo 12, versículos dice, no te conformes a ese molde, porque al final todo lo que Dios creó fue bueno y en gran manera, pero el hombre fabricó un molde. Pablo dice, no te hagas a la forma de ese molde, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí es donde entra un poco la metamorfosis, y cuando uno experimenta ese tipo de metamorfosis, donde la mariposa primero es un huevo, luego pasa a ser larva, luego pasa a ser pupa y luego adulto, esa mariposa que nosotros conocemos hoy, Pablo está diciendo, mira, no te hagas a la forma de esta sociedad, no te metas dentro del molde, sino permití que una obra de transformación se lleve a cabo para que tú puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, en esta sección que nosotros estamos estudiando, que Pablo plantea desde el versículo 9, desde que viene diciendo nuestro amor debe ser sin fingimiento y todo lo que venimos viendo, el propósito de Pablo también es que esa transformación a nivel personal afecte en la sociedad. O sea, Pablo no te dice quédate ahí dentro del molde transformándote y todo bien, aleluya, gloria a Dios. No. A ver cómo puede ahora la levadura comenzar a leudar para que esa transformación a nivel personal afecte al mundo en el cual vivimos. Hay un texto que yo tengo marcado en mi Biblia. En Isaías capítulo 32, versículo 17, que dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El efecto de la justicia. Cuando nosotros actuamos con justicia, con esta justicia planteada en esta sección, al final la sociedad comienza a beneficiarse y comienza a experimentar ese tipo de reposo y paz que tanto necesita. Marcos hablaba en la última sección del famoso bendecid a aquellos que os maldicen. Y nos hablaba un poquitito del contexto en el que se escribe ese texto, porque al final, claro, bendecir, una cosa es decir, bueno, paso de él. Otra cosa es ahora aquel que me está maldiciendo de alguna manera, a ver, bueno, ¿cómo puedo, por qué tengo que bendecirlo? Porque de esa manera vamos construyendo una sociedad más justa. Y uno analiza el contexto. Y claro, al principio los judíos eran perseguidos por los romanos. Pero luego esos propios judíos pasaron a ser cristianos y eran perseguidos por los mismos judíos. Y al final es como un círculo vicioso donde está bien, salimos de una pero nos metemos en otra peor. Y Pablo comienza a hablar en esa sección, bendecí al que te maldice. Y llega aquí al 12:15 y dice, mirá, con aquel que se goza, gozate, y con aquel que llora, llorá. Y cuando yo analizo también ese versículo, créanme que a mí no me cuesta mucho compadecerme de alguien que está llorando. Creo que lo hacemos todos. Y a nuestra manera, a veces nos ha tocado agarrar el teléfono y no explicar teológicamente por qué sucedió eso, sino solamente llorar con el que llora. Creo que a ninguno de nosotros nos cuesta eso, pero luego el gozaos con los que se gozan, bueno, a ver, depende de qué se está gozando, ¿no? No voy a felicitar a ningún madridista por lo de esta semana. O sea, como hace mi hijo. Pero Pablo está diciendo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Es como cuando viene Navidad. Yo no juego lotería, por principios que mis padres me enseñaron, nada más. No es por tema bíblico, pero en algunas Navidades he comprado un numerito en la panadería del barrio. Pero no por una fe, una esperanza de que ahora me va a tocar y me va a cambiar la vida. No, al contrario, digo, a ver si va a tocar y voy a ser el único tonto en el barrio mientras todos están celebrando y demás. A ver si voy a ser el único que por los principios enseñados por mis papás, pero Pablo me diría, ¿y no te podés alegrar con él, con tu vecino? Porque no, es que al final empieza a ser una especie de utopía todo. Y los siguientes domingos estarán enseñando otros versículos, versículo 16, que habla de ser humildes,
de no ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántos conocen gente que tienen una opinión para todo? O sea, saben de todo. Y hasta te molesta a veces, ¿no? Ahora viene la Eurocopa y ya más de uno está haciendo el 11 ideal y a quién hay que convocar y a quién no. Y llega un momento como que hasta se torna en algo, pero ¿por qué tenés que opinar de todo? Construyamos una sociedad más justa. Versículos más abajo, no quiero pisar lo que se va a estar diciendo, pero el propio Pablo va a decir, no paguéis a nadie mal por mal. Procura el bien delante de los hombres. Y luego va a llegar a decir, porque uno puede decir, bueno, pero eso le cuesta a la gente de afuera, a nosotros no. No, aún el propio Pablo dice, no os venguéis, amados míos, no deis lugar a la venganza, dejad lugar para la ira de Dios. Y aún nosotros creyentes, ¿cuántas veces hemos leído este versículo o le hemos dicho a alguien, mirá, no te vengues, deja que Dios haga lo que tenga que hacer? Y estoy seguro que hay creyentes que están esperando la segunda venida, no para estar con Él, sino para que Dios haga justicia en algo que te han hecho. ¿Sí o no? ¿No te pasó alguna vez? No, cuando Dios venga, va. La venganza de Dios. Una vez escuché que a un predicador lo echaron de una iglesia porque predicaba todos los domingos del infierno. Y todos los domingos lo echaron de la iglesia y vino un pastor nuevo. Y este siguió predicando del infierno. Y el primero se enteró y vino y preguntó, ¿por qué me echaron a mí si este predica lo mismo? Y los miembros de la iglesia le dijeron, sí, pero este cuando predica llora. Usted no, usted era... Y al final termina, en resumen, no voy a entrar en el tema nuestro, en el punto nuestro. Pablo nos está proponiendo una sociedad alternativa, o sea, dentro de ese molde en el cual vivimos hoy, nos está proponiendo una sociedad alternativa, a pesar de que para la mayoría pueda tratarse de una utopía, de una quimera. O sea, ¿quién va a hacer esto? Imagínate un día al año que pongamos en el calendario, un día, aunque sea yo digo un día al año en el calendario, donde todos podamos poner en práctica esta sección. Un día, que podamos ver un día qué pasaría en este molde, en este paradidomi, en esta forma que el hombre ha hecho, si todos devolveríamos bien por mal, bendición por maldición, llorar con los que lloran, gozaos con... Qué diferente sería todo. Y al final, para Pablo no es un mensaje nuevo, porque es el mismo mensaje que venía predicando Jesús. Jesús habló acerca del reino de Dios. El tema en los evangelios clave es el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene que ver con la acción de Dios sobre la tierra. Lo que Jesús oró en el Padre Nuestro, que la voluntad del cielo sea llevado a cabo en la tierra. Ahora, no puede haber reino de Dios si primero no hay un reinado de Dios en el corazón del hombre. Todo comienza con una transformación personal, es decir, como esa parábola que contó Jesús de ese hombre que encontró el tesoro perdido, ese gran tesoro, esa perla de gran precio, fue, vendió todo lo que tenía, de lo contento que estaba, compró el terreno, bueno, todo comienza ahí. Y luego que ese reinado de Dios se lleva a cabo en el corazón del hombre, esa metamorfosis de Romanos 12:2, entonces podemos comenzar a hablar de una sociedad donde prevalezcan valores que tengan que ver con la justicia. Y como el grano de la semilla de mostaza es algo pequeño que comienza en un corazón, que comienza en una comunidad, pero cuando todos somos capaces de llevar a cabo estos principios que para muchos pueden ser una utopía, entonces ese reino de Dios va creciendo, va leudando, y ese era el propósito de Jesús en su ministerio. Y por eso lo vas a ver a Jesús siempre buscando esa igualdad. Siempre buscando una justicia. Hace domingos atrás en el Ven a Ver hablamos un poquitito de la mujer con flujo de sangre. Jesús era especialista en buscar gente que había sido marginada por la sociedad. Y no lo sanaba solamente para poder darle un beneficio personal, sino para que esa persona pueda ser incorporada otra vez a una sociedad que la ninguneaba, que no la tenía en cuenta, y que de esa manera el reino de Dios, el reinado de Dios, pueda comenzar a vivirse hoy aquí en la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿es una utopía o no? Y quiero darte rápido 2 razones por las cuales no. O sea, ¿por qué no es una utopía llevar a cabo estos principios? Porque uno lee la Biblia y bueno, muchos pueden decir, sí, pero eso está bien en la Biblia, estoy en una clase de
Pones ahí el PowerPoint y pones, bueno, valores para una sociedad justa, principios para... Yo durante unos años en Argentina íbamos a un colegio a Rosario y dábamos clases de valores. No nos permitían hablar de Jesús, pero sí de valores. Íbamos ahí en un colegio, en un primario, y nos parábamos ahí un grupo de jóvenes de la iglesia y mostramos valores y luego lo apuntamos también al fútbol, no más violencia, lo que sucedía en los campos de fútbol y demás. Y yo luego, después de cada charla, siempre me da la sensación de decir, estamos perdiendo el tiempo. Porque al final estamos enseñando un valor, pero si no hay una transformación personal en ese joven, en ese muchacho, en esa vida, al final es como que todo esto es una utopía. Está bien, todos decimos de acuerdo hasta que alguien nos hace algo. Ahora yo quiero mostrarte en primer lugar que la Biblia no te está presentando una utopía, que el texto de Romanos 12, esta sección, se lo está tomando en serio. Primeramente, ¿sabes por qué? Porque la Biblia no niega nunca la realidad, ni del hombre ni de la sociedad. O sea, la Biblia no es un libro que te presenta una sociedad utópica, lo que podría ser, no. La Biblia te presenta una realidad y ¿sabes cuál es esa realidad? El corazón del hombre. El corazón del hombre que viene es una especie de un muro. No sé cuántos jugaban nosotros le decimos frontón, badminton. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo se llama acá? El frontón, sí, el frontón. O los que jugaban al pádel en los años 90, esas paredes, esos muros de hormigones que jugábamos ahí. Bueno, la Biblia al final, ¿sabes lo que te dice? Que el corazón del hombre es como esa pared de hormigón. Y cuando vienen principios como estos, es como que uno le da la pelotita ahí y pega en la pared y vuelve. Y hablas con personas, les das un principio moral. El hecho, o sea, es difícil llorar con alguien que llora. Bueno, a veces como que se toma, como que viene y como que uno golpea, pero esa palabra está chocando contra un corazón de piedra. Y la Biblia no niega esa realidad. De ahí que hay muchos comentaristas que te van a decir en esta sección, es imposible que esto se lleve a cabo si primero no hay una regeneración, una transformación, un nuevo nacimiento. Poquitito lo que Jesús le dijo a Nicodemo, mirá, ¿querés experimentar lo que es el reino de Dios? ¿Querés experimentar una sociedad justa donde prevalezca la paz, el reposo? Lo primero que tenés que hacer es nacer de nuevo. Pero aún así, yo digo, ¿cuántas veces con un corazón no de piedra, sino de carne, con un corazón que ha sido regenerado, cambiado por Dios, cuántas veces viene la palabra, golpea nuestro corazón, pero sale? O sea, yo a veces veo gente en los domingos escuchando el sermón y con el amén, y está en Instagram a lo mejor. Y vos decís, pero no puede ser. No puede ser. O sea, es como que la palabra golpea teniendo un corazón aparentemente regenerado. O sea, ¿cuántas veces ha venido una palabra y necesitamos una confirmación, una reconfirmación, otra confirmación y así nos tiramos la vida como que viene la palabra y la palabra viene pero golpea y sale otra vez? Entonces al final tiene que ver con que, claro, con que el problema no solamente es el corazón que necesita ser transformado, sino el egoísta, el malo, el indiferente que todos llevamos dentro. Todos. O sea, ¿querés ver a una persona egoísta? O sea, mirate al espejo y toma datos, porque creo que todos lo llevamos dentro. ¿Por qué me cuesta tanto gozarme con otro que se goza? ¿Por qué tenés que comprar la lotería para que no vaya a ser que le toque? ¿Por qué? Al final por el egoísta que llevo dentro. Como dice Proverbios, capítulo 18, verso 1, el egoísta busca su propio bien. Siempre. Y claro, sonríe cuando él se halla contento y llora cuando él se siente afligido, pero cero empatía. Entonces me gusta a mí la oración en el Padre Nuestro, la oración de Jesús en el Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Claro, hablar del mal es muy general. Me gusta otra traducción que es más concreta y dice, no nos metas en tentación, líbranos del malo. Líbranos del malo. ¿De qué malo? Del malo que llevamos dentro. Porque al final son 6.000 pensamientos los que tenemos cada día y es ahí donde se llevan a cabo las verdaderas batallas. O como dice el escritor de Hebreos, si oyereis hoy su voz, capítulo 3, no endurezcáis vuestro corazón.
Porque entiendo que el creyente, el Hijo de Dios, no puede tener un corazón de piedra, pero la carta a los Hebreos te presenta que sí puede tener un corazón que se va endureciendo por el engaño del pecado. Entonces ese engaño, esa indiferencia, ese malo que llevamos dentro, llegamos a secciones como estas y sí, está muy bien en la teoría, pero al final no deja de ser una utopía. No sé cuántos se acuerdan, porque al final el punto es este: si no me toca de cerca a mí, no me afecta, o sea, mi corazón es indiferente, total. ¿Se acuerdan con el COVID? Cuando empezó el COVID, que había casos aislados por ahí en el mundo y hacíamos bromas. ¿Se acuerdan con las mascarillas, con los chinos? Y después empezó a venir más de cerca. Pero claro, eran casos aislados y ya en lugar de compadecernos por esa gente que estaba muriendo por un virus tan pequeño que puso el mundo patas para arriba, o sea, la indiferencia nuestra, o sea, llegó a España, llegó un punto que comenzaron a morir 1000 por día y nuestro debate era si debíamos vacunarnos o no. El debate en el barrio era ese: ¿pero hay que vacunarse o no? Y ya cuando parecía que iba a ser la vacuna, iba a ser obligatoria, aún el debate, y aún dentro de las iglesias el debate era ese: bueno, ¿y ahora qué vacuna? Y poníamos las noticias y 1000 por día. Pero nosotros preocupados si a España iba a llegar la vacuna rusa, la alemana, o si España iba a fabricar una vacuna. Y nos tocaba de lejos. Pero luego comenzaron a ver hermanos y como que nos iba tocando más de cerca. Y ya no me importaba tanto la vacuna, la mascarilla. No, ahora ya me importaba un poco más, bueno, lo que le pasaba a mi hermano. Pero uno dice, ¿pero hay que llegar a un punto como ese para poder compadecerse o no? La guerra con Israel y Palestina. Hay muchos que siguen las noticias para hacer escatología. El otro día me llamaba alguien: Raúl, ¿crees que eso es la guerra de Gog y Magog? Digo, cabezón, están muriendo niños. Y lo que te importa es si se está cumpliendo la profecía de Ezequiel capítulo 39. O los judíos, el pueblo de Dios. Ellos bíblicamente te están demostrando que esta guerra es la guerra contra Amalek. Y hay un grupo, un sector de judíos que les da igual si son niños, si son familias. No, esto es lo que Dios profetizó en el libro de Pentateuco, acordate lo de Amalek, y quieren hacer ahora todo un ritual para purificarse con las vacas rojas e ir en contra. O sea, ¿cómo podemos aún usar la Biblia para poder justificar algo donde cero empatía, cero compasión, y la sociedad se sigue endureciendo aún más? La guerra en Rusia. O sea, ¿qué es lo que nos preocupó de la guerra en Rusia? Ya como que ya no tenemos, ya como que quedó ahí, quedó aislado en un paréntesis, pero ¿qué es lo que nos preocupaba? No, pero ahora vas a ver el suministro de gas. Y yo he estado en la fila de un supermercado, escuchar a gente pagar el ticket, la compra. Jolín con los rusos, decían. Porque aumenta el aceite, porque aumenta el cereal, porque aumenta esto. Y uno dice, ¿en qué momento nos hemos deshumanizado? ¿En qué momento nuestro corazón ha dejado de llorar con el que llora? ¿En qué momento hemos perdido la sensibilidad que aún somos capaces en redes sociales, en canales de televisión, de aún ponerlos del lado de uno y no del otro, no por un principio de oprimido, opresor, sino a ver qué es lo que ese partido está apoyando? Y viene una sección como esta, y abro paréntesis, El problema no es lo creado, el problema no es el mundo. Todo lo que Dios creó fue bueno y en gran manera. Sacate la idea de que este mundo necesita un diluvio, una autodestrucción. No, el problema no es el mundo. El problema al final está en el corazón del ser humano. El problema está ahí dentro, dominado por una fuerza superior. Y creo que deberíamos, al volver a leer la sección de Romanos, volver al 12:2 y entender que el problema tiene que ver con algo nuestro. Que aún nosotros, teniendo un corazón regenerado, podemos endurecernos por cuestiones del engaño, del pecado, de cualquier cosa. Hablaba el otro día con alguien también. Me decía, no, pero es que el problema en el mundo
El problema, porque claro, siempre si le vamos echando la culpa a otra, al final vamos a seguir igual y esto va a ir a peor. Y llegó un momento que dije, no, el problema no va por ahí. El problema son los imperios, los regímenes que gobiernan mi vida. O sea, ¿quiénes son los reyes que gobiernan acá adentro? Bueno, yo debo preocuparme de eso y dejar que en las altas cortes o en los altos lugares tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero al final el punto está en poder entender, como cantaba un cantante de folclore argentino, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Y creo que el problema tiene que ver ahí, con el dinero, con el negocio, con cosas que me van endureciendo. Y son como imperios que van surgiendo, van naciendo, pero con el tiempo se apagan y vuelven otra vez a nacer. Ahora están mucho con la Agenda 2030. ¿Escucharon hablar de la Agenda? No, pero vas a ver cómo la Agenda 2030 va a terminar de destruir esta sociedad. Y muchos están preocupados por si vamos a comer carne o vamos a poder viajar en avión. O sea, Agenda 2024 en 6 años, imagínate, nos quitan la carne, nos quitan... Y al final es como que nos gobiernan. Pero amigo, ¿por qué en lugar de mirar la Agenda 2030 no examinar un poquitito tu agenda, tus prioridades, tus principios? O sea, ¿por qué no empezás por ahí? Reflexioná cuáles son las prioridades. En tu agenda, bueno, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar? Porque luego van a estar los más religiosos. Y por eso te explico todo esto, porque al final, si vamos por ahí, al final, claro que va a ser una utopía. Claro que esto es una quimera, una sociedad inventada en la mente de algún cristiano del primer siglo. Pero aún los más religiosos, no, escúchame, es que al final el príncipe de este mundo, el diablo, el engañador y demás, no, pero el tema no va por ahí, el tema está en mirar el príncipe de tu propio mundo, o sea, ¿quién es el que reina, el que gobierna en tu corazón? Y por eso, cerrando el paréntesis y volviendo al texto, ¿sabes por qué nos cuesta tanto alegrarnos con alguien que se alegra? Por ese malo, por ese egoísta, por ese corazón que aún habiendo experimentado un toque de Dios, todavía le queda mucho por llegar a ser como el modelo que nos presentó Jesús. Entonces, como dijo el famoso sabio en el libro de Eclesiastés, a mí el libro de Eclesiastés es un libro que leo y digo, es que es tan presente, tan real, que no es pesimismo, que es la verdad. Es como que te presenta el capítulo 4, versículo 4, el predicador, observé un mal. ¿Cuál es el mal que observa debajo del sol? Que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. ¿Te interesa? Dice el predicador, ¿sabes por qué te interesa alcanzar el éxito? ¿Sabes por qué te compraste un coche mejor? Para tener un coche mejor que el de tu vecino. ¿Sabes por qué a veces buscamos esa excelencia entre paréntesis para Dios? A lo mejor hay alguien con el que estás compitiendo. Y entiendo que es un poco la sección que Pablo está presentando aquí. Claro, yo no puedo alegrarme con alguien si todavía hay dentro mío una competencia con esa persona. O sea, si hay algo, ¿por qué quiero alcanzar detrás de ese selfie que me estoy haciendo? Bueno, ¿con quién quiero competir en las redes sociales? Entonces el día que pueda eliminar eso, el día que mi corazón pueda llegar a estar en un nivel donde ahora una fuerza superior pueda afectarlo, cambiarlo, destruir esa indiferencia, ese malo, esas cosas a veces que vienen, el día que pueda llegar a eso, entonces bueno, voy a poder escuchar una buena noticia de mi hermano y alegrarme de verdad. Pero mientras tanto voy a estar como Asaf. O sea, el Salmo 73, si querés leer el Salmo de un envidioso, lee el Salmo 73. El músico de David. ¿Sabes lo que es ser músico de David? O sea, él era el músico de los músicos y escribe el Salmo 73. Y claro, hay una cosa que Asaf no entiende. Él no entiende cómo él que guardó su corazón limpio, él no entiende cómo que guardó su vida consagrada a Dios, él no entiende cómo siempre está al lado de David cantando alabanzas a Dios y demás. No entiende cómo su vecino, el impío, prospera. Y comienza a escribir un salmo donde nos muestra
El verdadero corazón que hay en él, que por más que esté cerca del salmista de los salmistas, hay algo que en él necesita cambiar. Él dice, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Es como cuando llega el verano y estás en agosto en tu casa, leyendo la Biblia, cantando alabanzas para Dios. Ya no sabes si poner aire acondicionado porque lo apagás y es peor. No sabes si comprar un ventilador, ya no sabes qué hacer. Y de repente escuchás que en el rellano de tu bloque, ¿vieron el ruido de las maletas? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso momento ese! Y vos estás dentro de tu casa. Y Pablo te diría, gozate con el que... Y te asomás ahí por la mirilla. Y decís, ¿quién es? No, el de al lado. Encima el que yo tengo al lado es del Madrid, ¿sabes? Y él ve el fútbol y la retransmisión le llega antes que a mí. Las veces que hemos golpeado la pared ahí, ¿no? Y me asomo por ahí y está ahí el tipo, ¿no? Y encima te dice, che, mirá, guárdame la casa, mirá que acá hay ocupa, no sé qué. Amigo, escuchen, familia, nos pasa a todos. La Biblia reconoce esa realidad y no pasa nada. Lo reconoce. Pero en segundo lugar, la Biblia nos presenta un camino. O sea, hay una realidad, un corazón de piedra. Hay un corazón de piedra. Y aún aunque el corazón haya sido regenerado, todavía hay cosas, hay muros que la palabra viene, golpea y sale. Pero la Biblia también me gusta porque te presenta un camino, que es el camino de Jesús. Y en ese camino de Jesús, claro, el corazón de carne, hablo ya al creyente, ya hemos pasado de un corazón de piedra a un corazón de carne. El corazón de carne necesita, para poder llevar a cabo estos principios, necesita continuamente, diariamente, estar expuesto a una fuerza, a un poder superior al de uno mismo. Es diario. Por eso en el capítulo 12, verso 2, Pablo te habla de esa metamorfosis. No te habla de una obra acabada. Él luego en Filipenses te va a decir, aquel que comenzó la buena obra, tranquilo que él lo va a terminar. Así como hubo un día 1, día 2, día 3, día 6, toda la creación. Bueno, el mismo Dios que comenzó la buena obra, tranquilo que él lo va haciendo. Pero al final va haciendo una transformación progresiva en la cual el corazón del creyente necesita estar expuesto a una fuerza, a una presencia superior. Y de ahí que la palabra metamorfosis que Pablo utiliza en el capítulo 12, verso 2, está en pasivo. Es decir, nadie puede metamorfosearse a sí mismo. Lo que uno debe hacer es presentarse, el 12:1, presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, en cuerpo, en alma y en espíritu, para que entonces en ese culto racional una fuerza superior, un poder superior a nosotros mismos, la misma presencia de Dios nos vaya transformando. No hay manera de poder transformar un corazón humano a no ser que ese corazón, donde repito, hay reyes, hay imperios, hay regímenes, hay cualquier cosa menos una sociedad justa dentro, al final ese corazón necesita exponerse a una presencia superior. Y es el camino de Jesús. O sea, cuando Jesús subió en el Sermón del Monte en Mateo, al final lo que uno ve es que él también comienza a dar principios que parecen utópicos. O sea, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados cuando soy perseguido. Y es como que uno dice, no, pero está bien, o sea, suena bien, pero al final, ¿cómo somos capaces de llevar a cabo esa transformación? Entonces la clave te la da el mismo Evangelio. Cuando dice que Jesús subió al monte, 5:1, subió al monte. Es curioso porque buscas ese mismo sermón en Lucas y Jesús no sube al monte. Jesús lo predica desde una llanura. En Mateo Jesús sube al monte, bienaventurado. En Lucas dice que estaba en una llanura. Él dice, bueno, ¿y quién se equivoca? ¿Mateo o Lucas? No, es que para Mateo la palabra monte no es algo geográfico. La palabra monte tiene un sentido teológico.
Y como es un evangelio dirigido al judío, siempre que en el evangelio de Mateo leas la palabra monte, monte, a Mateo le interesan los montes. Por eso, a diferencia en las tentaciones de Jesús, a diferencia de Lucas, la tercera tentación en Lucas es en Jerusalén, pero la tercera tentación en Mateo es en el monte también. Porque monte para Mateo tiene un significado teológico. Era en el monte donde Dios descendía a hablar con su pueblo. Y Mateo, siendo un evangelio dirigido al judío, cuando él habla de que Jesús subió al monte, los evangelios no son biografías de Jesús, son tratados teológicos. Él está llevando a sus destinatarios, a sus lectores, a que entiendan un principio concreto a la luz de un hecho histórico en una predicación de Jesús. Y dice, mira, ¿querés llevar a cabo las bienaventuranzas? ¿Querés ser ese limpio corazón? ¿Querés tener esa compasión que te permita crear esa sociedad justa? ¿Querés que el reino de Dios sea establecido? Bueno, lo que tenés que hacer es subir al monte. Y dice el capítulo 5, verso 1, que sus discípulos subieron al monte, pero otras multitudes quedaron abajo. Y fueron esas mismas multitudes las que luego los llevaron a la cruz. Porque no hay manera de entender los principios de Jesús si no subimos al monte. Y el judío lo entendía, ¿eh? ¿Dónde habló Dios con Moisés? En el monte Sinaí. ¿Dónde avergonzó Elías a los profetas? En el monte Carmelo. ¿Dónde hizo Dios pacto con Abraham? En el monte Moriah. ¿De dónde envía Jehová salvación? Del monte de Sión. ¿Dónde edificó Josué un altar? En el monte de Ebal. ¿Dónde se transfiguró Jesús? En el monte Tabor. Para el judío, monte en el Antiguo Testamento tiene esa idea teológica. ¿Cuál es el monte o qué es el monte? El lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. El lugar donde Dios envía salvación. El lugar donde la misma presencia de Dios está presente para hablar con su pueblo. Entonces viene Mateo y te dice, mira, ¿querés llevar a cabo las bienaventuranzas? Pablo no te va a decir subí al monte, Pablo te va a decir transformaos. Jesús te diría subí al monte, o el evangelista Mateo te diría subí al monte. Por eso vas a encontrar a Jesús. ¿Cómo hacía Jesús para que ningún régimen de este mundo gobierne en su corazón? Cuando él decía mi reino no es de este mundo, no te está diciendo, mira, yo tengo una galaxia por ahí perdida, no. Lo que te está diciendo, aquí no hay ningún régimen que a mí me gobierne. Ahora, ¿cómo hacía Jesús cuando querían hacerlo rey? Cuando querían que su fama sea extendida por todos lados. Él tenía un principio claro de dónde sacaba Jesús esa fuerza interior. Bueno, a lo mejor te vas a encontrar que siendo aún oscuro subía al monte y allí oraba. Y esa fuerza le permitía no doblegarse cuando venía alguien a tentarlo o a proponerlo como el futuro rey de Israel. Pablo no te va a decir subí al monte, pero te va a decir transformaos. Y la palabra transformaos también está llena de significado. O sea, no te conformes, bueno, transformate. Transformaos es una palabra dividida en tres. Trans, ir, forma, el molde, vaos o transformación, acción. Es decir, la palabra transformación es ir más allá del molde. Ir más allá de ese límite que te has puesto, porque al final el molde en el que vivimos, si te das cuenta, la sociedad, ¿cuál es el molde en el que vivimos? Es un círculo vicioso donde cada año se repite lo mismo. O sea, ¿cuál es el molde que la sociedad... O sea, nacer, crecer, estudiar, trabajar, casarse, jubilarse y morirse. A ver, que pase la siguiente generación. Nacer, estudiar, casarse, trabajar un poco más, jubilarse y morir. A ver qué pasa en la siguiente generación. Nacer, y Pablo te dice, no, anda más allá del molde. Pero no para que salgas del molde, sino para que puedas transformar eso. Claro que todos vamos a pasar de alguna u otra manera por ese círculo vicioso. Una vez estaba en clase enseñando Romanos y hablaba de esto, ¿no? Nacer, estudiar, trabajar. Y un hermano al final de la clase vino blanco. Y me dice, ¿qué te pasa? Dice, no, es que yo ya pasé por todo, me dice. Ya el tipo, ya el hombre estaba, y le digo, no, pero al final, no, claro que todos vamos a pasar. Pero no necesitas más actividades para poder vivir en un barrio mejor.
No necesitamos más programas, reuniones, retiros, a veces cosas que uno dice. Tenía un amigo que era pudiente económicamente, él es pastor, y viajaba siempre a todas las, no le llamaban retiros, lo llamaban capacitaciones. Se hizo capacitaciones de todo. Capacitación de esto, cómo llegar a los perdidos, cómo el crecimiento, cómo hacer crecer tu iglesia. Todo capacitaciones. Hablé con él y le digo, bueno, dejó de viajar. Y no es que le faltaba el dinero, porque un empresario tenía. Y le digo, ¿pero por qué dejaste de viajar? Y dice, Raúl, es que es más de lo mismo. Es como que llega un momento que en todas las capacitaciones hay un cuello de botella o de embudo, donde al final el punto es, amigo, hay que pasar más tiempo arriba, en el monte. Hay que orar más. O sea, ¿querés que tu corazón sea transformado? No necesitas un coach al lado tuyo que te vaya diciendo, mira, hay que hacer esto, lo otro. No, necesitas volver a ser una persona normal. Yo creo que el Evangelio es como, porque al final la única persona normal que pisó esta tierra fue Jesús. Es el único que yo veo normal. Y ahora nosotros somos esos, no quiero usar la otra palabra, pero es como que nosotros estamos en esa transformación donde no estamos pidiendo llegar a ser seres angelicales tipo visión gnóstica del primer siglo, llegar a un estado de conocimiento. Yo le digo, Jesús, ayúdame a ser una persona normal, que pueda compadecerme por la muerte de la mamá de Ramón el día viernes. Aunque sea un mensaje. Y que cuando Ramón venga con una buena noticia, Señor, dame un corazón que de verdad, o sea, pueda alegrarme con él. Porque los que se quedaron ahí, abajo del monte, al final es como que la sociedad siguió siendo, y siguieron esperando un Mesías libertador que venga a librarlos de Roma y demás. Y vino Jesús y le dijo, no, yo vine a dejarles un camino, que fue un camino revolucionario, para que todos podamos vivir en una sociedad mejor, que Jesús etiquetó como el reino de Dios. Y en lo personal, ¿sabes que cuando a mí me agarra ese pesimismo religioso de que nada va a cambiar? No sé si te pasó alguna vez. Te agarra esa depresión, ese llanto de decir, pero al final esto no va a cambiar, esto como que cada vez está peor. Cuando me agarra eso es como que entiendo que es una señal de que hace tiempo que no subo al monte. Y me voy apagando. Es como un síntoma que me hace ver que estoy todavía dentro de un molde. Y vieron como cuando uno pone comida dentro de un molde, de un tupper, cuanto más tiempo está en el luego cuesta más sacar. Se va endureciendo. Ahí te pasó una vez en el frigorífico, una tupper ahí de hace 3 meses. Y así. Y luego lo querés limpiar y lo querés, ya no, tiralo porque para lo que... Bueno, a veces pasa como que nos vamos endureciendo y puedo caer fácilmente en una falsa espiritualidad. Cuando Jesús venga en segunda venida, entonces todo va a cambiar. Claro que puedo caer ahí. Pero tal vez puedo decir, bueno, hasta que ese día venga, porque al final la visión platónica era esa, un Dios que viene, destruye el mundo, todo nuevo. Y Jesús dijo, no, yo propongo un camino para ir construyendo una sociedad mejor. O sea, la nueva Jerusalén que nosotros vemos en Apocalipsis 21, 22, o sea, no es una quimera. Y hay actitudes que quedan fuera de la nueva Jerusalén, los ladrones, los avaros, los estos, los otros. Pero luego dentro hay un lugar donde está el árbol de la vida y donde las naciones vienen y coman de él. Claro que puedo caer en esa falsa espiritualidad de decir, bueno, en la segunda venida cuando Jesús venga, entonces todo será hecho nuevo. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Voy a esperar ahí para gozarme con alguien que se goza y llorar verdaderamente con el que llora? Entonces, a nivel conclusión, mientras los músicos pueden subir si quieren, cierro con esto. Al final hay 3 preguntas. Alguien me dijo una vez, mira Raúl, como cristiano, hay 3 preguntas que aprendí a hacerme. Y te voy a dejar lo práctico. Vamos a ir a lo práctico ahora. Al final hay 3 preguntas. Hay gente que siempre se pregunta qué pasó.
¿Conoció gente que se pregunta qué pasó? Nunca se enteró de nada. Pero viene y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y siempre la pregunta, ¿qué pasó? Hay un segundo grupo que se pregunta, ¿qué está pasando? Los curiosos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué? Pero hay un tercer grupo que van por este camino. Y entienden que la pregunta no es qué pasó o qué está pasando, que la pregunta es qué puedo hacer para que las cosas pasen. O sea, ¿qué puedo hacer yo a nivel personal para producir un pequeño cambio en algo? Volver a ser una persona, un humano normal. Porque repito, Pablo no te está poniendo acá principios angélicos. No, te está diciendo, mirá, gozate con el que goza, llorá con el que llora. Sí, pero no puedo. Bueno, ahí está la metamorfosis, ahí está la transformación. Y entonces, Isaías 32, 17, no sé si lo podemos poner, el 32, quiero terminar con el de Isaías, porque no sé si antes salió. El efecto de la justicia, ahí está, me encanta. Habla del efecto de la justicia como la levadura que va leudando, será paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Cuál sería la invitación? La invitación sería, mira, subí más al monte, subí más seguido. Subí más seguido. Porque es ahí donde esa fuerza, donde ese poder superior nos cambia, nos transforma, nos hace personas normales. Y luego en lo práctico, llama a alguien en esta semana por alegrarte por algo. Llámalo. No hace falta la lotería. Hay otras cosas que a veces pasan. Y de ahí que entiendo a veces la importancia de la vida en comunidad, de poder alegrarnos, de poder, gracias a Dios por los medios hoy, WhatsApp y otros medios que nos permiten, aunque sea lejos, poder estar en contacto. Y mirá, alegrate. Alegrate. Y si sabes de alguien que está pasando por algún momento, llámalo también esta semana. Y llorá con él. Y cuando lo hagas, te dejo el desafío, aprende a hacerlo más seguido. No en un tanatorio, no en un cumpleaños, sino en el día a día. Y creo que de esa manera construimos una sociedad mejor, como nos enseñó Jesús. ¿Te animás? Ponete de pie, vamos a orar.